Saludos, Romer Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia. Vamos a conversar ahora sobre intubación endotraqueal. ¿Ok? Vamos a hablar principalmente de la intubación orotraqueal y bueno, luego damos otra presentación sobre intubación nasotraqueal. Principalmente la intubación endotraqueal es un procedimiento que se realiza muy comúnmente en las salas de emergencia. Salas de emergencia, personal sanitario, llámese enfermeros, técnicos en UCI, lo pueden realizar. Es un procedimiento que se realiza para aislar la vía aérea, es una técnica de soporte ventilatorio para poder hacer llegar un volumen corriente adecuado para proteger la vía aérea cuando los músculos de la misma no están lo más tonificados posible. Por eso, bueno, tenemos que en la reanimación cardiopulmonar no hay una evidencia de que tengamos un control de la vía aérea. En inestabilidad de la vía aérea que no es posible sostener por otros medios menos invasivos. ¿Ok? Que el paciente, por ejemplo, no oxigene y no ventile adecuadamente, que tengamos que utilizar una bolsa de presión positiva o lo que se conoce AMBU, pero no se llama así, es una bolsa de presión positiva. Y también para aislar la vía aérea en el caso de que el paciente pueda broncoaspirar porque está inconsciente, es muy probable de que tenga el estómago ocupado y tenga entonces una alta probabilidad de que pueda tener ingurgitación gástrica. Cuando tenemos traumas de la vía aérea, traumas maxilofaciales, también traumas de tipo Lefort, cuando tenemos trauma craneoencefálico y se requiere aplicar hiperventilación controlada, hay que controlar muy bien la ventilación para poder entonces dar una estabilidad neurológica. Cuando no podemos oxigenar, no podemos ventilar y la saturación de oxígeno no está, sino es por debajo, pese a la FiO2, a la fracción inspirada de oxígeno que la tenemos por encima de 0,5 o 50%. Si en algún momento nosotros vemos que hay un peligro con la oxigenación y la ventilación, automáticamente debemos intubar al paciente. Si tenemos tanto bradipnea como taquipnea, o sea, una frecuencia respiratoria por debajo de 10 o por encima de 30, ya de ahí entonces el cuadro clínico de este paciente no va a ser favorable. También si tenemos un trauma craneal o depresión del sistema nervioso central, ahí vamos a tener entonces que los músculos de la vía aérea y no va a ser capaz el paciente de controlar su ventilación. En quemaduras químicas o físicas que produzcan, o todos aquellos procedimientos que produzcan edema agudo de las vías aéreas con comprometimiento a cierre, y también para evaluar entonces en cirugía de ORL o cualquier otro objeto extraño o que queramos evaluar la laringe. Hay que tener mucho cuidado en aquellos casos que se pueda deteriorar el paciente o que podamos tener algún tipo de complicaciones, por ejemplo, en los traumas craneoencefálicos, en emergencia hipertensiva, en las aneurismas, porque sangran bastante rápido para el momento de nosotros hacer la técnica de intubación orotraqueal, porque al colocar la hoja del laringoscopio en el surco glosoepiglótico vamos a estimular el glosofaringeo. Aparte de eso que se estimula el reflejo del vómito, hay resistencia. Eso depende también de la condición clínica del paciente, del estado neurológico, si está deprimido al 100% o no, si el paciente está combativo, si nosotros lo sedamos, si hubo una relajación o una pseudoanalgesia también puede ser. Entonces, bueno, la técnica de intubación orotraqueal no presenta contraindicación absoluta, puede ser relativa en sospecha de lesión cervical. También, si utilizamos una buena técnica, no vamos a mover tanto la columna cervical, pero hay que buscar la relación costo-beneficio. ¿Qué nos puede traer problema también? El sangrado, piezas de dientes, prótesis, deformidades, o por ejemplo limitación atlanto-occipital, espondilitis anquilosante, que nosotros tengamos dificultad para la apertura bucal, la distancia tiromentoniana. Todo eso nos dificulta a nosotros la visualización de las estructuras laringeas. Entonces, bueno, ya en preparación del personal médico, del personal sanitario, el personal de enfermería debe tener todo a la mano, ya debe estar comprobado, el laringoscopio, el tubo endotraqueal también,
el manguito. El paciente debe estar monitorizado, debe estar monitorizado desde el punto de vista de la saturación de oxígeno, a nivel electrocardiográfico también. Debemos abordar completamente al paciente también con una vía periférica. Todo lo que se refiere al soporte vital básico y soporte vital avanzado de abordaje para poder nosotros obtener una permeabilización de la vía aérea y darnos cuenta si tenemos algún problema o no. La vía aérea va a ser difícil de acuerdo a los indicadores. En otra oportunidad conversaremos de eso, y hay que ver si podemos utilizar algún otro tipo de dispositivo de manera tal de que si nos falla la intubación endotraqueal o la técnica de la laringoscopia directa, nosotros pudiésemos utilizar otra técnica, otro dispositivo. Debemos buscar tener lo más calmado posible el escenario. Si planificamos antes, todo nos saldrá bien. Claro, pueden haber situaciones imprevistas, pero también ya las hemos pensado previamente, las hemos planificado, hemos buscado unas posibles soluciones, y eso de verdad disminuye la ansiedad, y la ansiedad es la que no me hace pensar de forma adecuada, porque cuando ya me torno ansioso y comienzo a pensar que el paciente no lo voy a intubar, que el paciente se puede morir, ahí es cuando aumenta la frecuencia cardíaca en nosotros y tenemos problemas para entonces tomar decisiones. Sí es importante que otras personas puedan ayudar a la permeabilización de la vía aérea, más que todo en la ventilación bimanual. Un operario puede ventilar, el otro puede estar entonces realizando la monitorización o preparándose o liderizando la administración de fármaco, que vendría siendo la misma persona que va a realizar el procedimiento. Entonces fíjense, bueno, ubicar a todo el personal relacionado con altipurancia y procedimiento, que sepa, que maneje, que con anterioridad, que previamente ya esté formado y ya lo hayan practicado, si es posible, en simulación. Hay que conversar con las personas con calma, con tranquilidad, porque si no, esto se vuelve un desastre y es lo que no queremos. Todos están hablando una situación, otros están hablando otra situación, y de verdad no es lo ideal, no es lo ideal. Aparte de eso, el equipo de protección individual, ese sistema que debe existir de comunicación interna, es por medio de la asignación de actividades muy precisas, muy protocolizadas, muy completas. Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir al personal, hay que darle las instrucciones claras con el objetivo que se quiere alcanzar y que es necesario realizar. Entonces, bueno, hay que dar las medicaciones con calma, y las dosis que serán administradas. Las personas las que lo administran, deben repetir la dosis, deben repetir lo que la persona dijo, y el que emitió la orden debe decir confirmo, ¿ok? Para que todos estemos claros. El personal sanitario que asiste debe cargar, rotular, administrar, por supuesto, y lavar posteriormente la vía periférica con solución al 09. El asistente respiratorio ayuda a ventilar a presión positiva sobre el cartílago cricoide y manejar el tubo traqueal. Esto depende si es necesario hacer la maniobra de tubo. Entonces, cuando nosotros tenemos una inestabilidad de la columna cervical, otra persona puede estar realizando la sujeción mientras que otra ventila, y así vamos haciendo el trabajo en equipo. ¿Qué necesitamos para intubar a un paciente? Necesitamos monitoreo electrocardiográfico, necesitamos aspiración, necesitamos también saturación de oxígeno, el laringoscopio, guantes, equipo de protección individual, por supuesto el tubo endotraqueal, la numeración adecuada, también de acuerdo al peso del paciente y si es hombre o es mujer. También el flujo de oxígeno debe ser en altas concentraciones, generalmente se coloca a 15 litros por minuto. Esto lo debe realizar el personal de enfermería, ¿ok? Y medir la presión arterial, aunque sea no invasiva, y si tenemos vía periférica o vía central, hay que ver si hay una permeabilidad y mantener un goteo leve. Bueno, hay que comprobar siempre el laringoscopio que tenga iluminación también. Hay que probar el tubo endotraqueal, si el manguito está en buen estado. Eso es importante. Cuando nosotros estamos utilizando un guiador, hay que adaptar la forma de la vía aérea, es la idea, y en la punta tiene como una forma de palo de hockey. No debe salir del tubo, al contrario, debe estar 0,5 centímetros por dentro. Por eso entonces hay que colocar el laringoscopio, los tubos endotraqueales cerca del operario, para que él
todo lo tenga a la mano y sepa que ya está comprobado. Todo el resto de los equipos, tanto cánulas orotraqueales, compresas, bolsas de ventilación, también deben estar lo más cerca posible. En relación al operario que va a intubar al paciente, debe prever muchas situaciones. Muy probablemente el paciente tenga anormalidades anatómicas y por eso hay que planificarse. Mientras que otro operario está ventilando, el otro está haciendo buro o el otro está haciendo la maniobra de Selig para evitar que pase el aire a cámara gástrica. Yo me voy planificando cómo es el cuello de esta persona, mamas prominentes, si el paciente sufre de artritis reumatoidea, si tiene el maxilar inferior pequeño, una lengua bastante grande, la apertura bucal limitada, todo eso lo debo evaluar. Y este es parte de los equipos que se requieren para realizar la intubación endotraqueal. Tenemos acá el monitoreo electrocalográfico, ventilación, aspiración, oxígeno, bien, collares para inmovilización, los laringoscopios, cánulas, pinza de McGill. Todo esto es necesario para nosotros entonces poder intubar a nuestro paciente. En algunos países sí hay que solicitar autorización en el caso de que sea programado, pero si es de emergencia o pérdida de la conciencia del paciente, hay que actuar en relación al protocolo y salvarle la vida al paciente o a la persona enferma o lesionada. Explicarle al paciente también que estará imposibilitado por la vía aérea para articular palabras, ¿no? Esto es también importante. Y predominantemente nosotros podemos entonces también buscar algún tipo de antecedente de sospecha del médula espinal, o si el paciente ha tenido otras intubaciones que hayan sido también complicadas, o si ha tenido distensión, ayuno, todo dependiendo a cómo se vaya presentando. Y también evaluar el estado de conciencia, si el paciente está ansioso o si presenta algún tipo de dificultad respiratoria. Siempre es importante que nosotros evaluemos también la permeabilidad de ambas fosas nasales. Ya el acceso venoso periférico debe estar controlado. Hay que colocar al paciente en decúbito dorsal en ausencia de lesión a nivel cervical. Por eso los traumatizados, generalmente nosotros lo que hacemos es que mantenemos la alineación de la columna cervical durante todo el procedimiento por otro operario que no permita el desplazamiento de la columna hacia arriba y que siempre esté en posición para protección de la médula. Sí es importante conocer los fármacos de inducción de secuencia rápida, los fármacos para la sedación, para la relajación, para la analgesia también, en el caso de que el paciente lo requiera. Importantísimo también la posición del paciente. Generalmente se utiliza un soporte posterior en la región occipital para alinear los ejes. Fíjense que este es el eje oral o el eje faríngeo, laringio. Aquí todos están alineados, ya cuando nosotros hacemos como una especie de posición de olfateo o de hiperextensión. Aquí los ejes no están alineados. Todavía estamos trabajando en la fase preliminar. ¿Ok? Estamos en esa fase. Así no vamos a poder en esta posición intubar a ningún paciente, porque los ejes no están alineados. Así sí lo podemos hacer, de esta forma. ¿Okay? Ahí sí están alineados los ejes orofaringeos, el eje faríngeo y el eje laringio también. Vamos a verlo acá en una imagen de resonancia magnética. ¿Ven? Ahora aquí sí están alineados. Siendo así, entonces nosotros debemos también estar pendientes de remover las prótesis, porque a veces se nos dificulta para la inserción de la hoja del laringoscopio y para la ventilación. Si el paciente está semi-inconsciente, podemos utilizar una cánula orofaringea. Siempre la succión, la aspiración debe estar presente. Aquí, cuando nosotros hablamos de la preoxigenación, es importante que si el paciente logra tener iniciativa respiratoria, coloquemos una máscara maxilofacial para que él mismo sea quien se preoxigene, porque lo estamos preparando para un periodo de apnea, que es el momento que lo vamos a tener mientras que estamos realizando la técnica de laringoscopia directa. Así nosotros vamos a aumentar entonces las reservas de O2 para ese momento. Ahora hay que desplazar el CO2
y que aumente el reservorio de O2. Eso es lo que se busca, ¿no? Es el objetivo, que el paciente ventile de forma espontánea y que también no pase a cámara gástrica, volumen corriente, que puedan entonces darme una ingurgitación y pues el paciente pueda broncoaspirar. Entonces fíjense que 5 minutos de preoxigenación me entregan 5 minutos de protección. La presión del cricoide, que sería la maniobra de Selig, me disminuye el paso al volumen corriente hacia cámara gástrica, pero en el caso de que tenga una émesis de forma violenta, yo debo estar preparado para lateralizarlo y no permitir que se regrese entonces. La monitorización con la saturación de oxígeno para nosotros es sumamente importante porque nos orienta si estamos muy debajo del valor o estamos en un nivel óptimo.